Que Dios sea con ustedes, que siempre los guarde y que siempre esté al favor de ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar el mensaje de esta tarde. Vamos a orar. Padre Dios celestial, que moras en los cielos de estos cielos, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor. En este día, Señor, donde nos has dado este día de descanso, donde hemos venido, Señor, a traerte alabanza y hemos estar por escuchar tu palabra, Padre Dios. Te pido, Señor, que seas con todos mis hermanos que están aquí presentes, que este mensaje, Padre Dios, que nos llenes de ese alimento espiritual, que salgamos llenos, Señor, y que nos hagamos huecos. Te pido, Señor, que seas conmigo, que tu Espíritu Santo me dé tu palabra y que me guíe y que no sea yo, Padre Dios, el que esté hablando. Padre Dios, te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta tarde, hermanos, tuve que hacer unas modificaciones, por decir. Los que estuvieron aquí en la mañana, nuestro hermano Rogelio, ¿verdad? Pues andaba dando muchos bonitos ejemplos de diferentes cosas que han estado pasando a la trayectoria de la enseñanza de Apocalipsis que estamos estudiando. Y en esta tarde, hermanos, hice unas modificaciones. Le puse el título a este sermón: Decisiones. Hermanos, nosotros cada día que amanecemos hacemos decisiones. En mi aspecto, hermanos, lo primerito que yo hago por medio de mi trabajo, me empiezan a llegar una llamada. Y en esa llamada, hermanos, tenemos una junta rápida de lo que pasó el día anterior. Debo que tomar yo decisiones como director del trabajo donde yo estoy. Y todos están esperando. Me dan la información, me están diciendo qué está pasando con el cliente. Y muchas de las veces tengo que tomar esas decisiones, pero deben que ser unas decisiones, hermanos, que deben que ser sin error. Deben estar perfectamente en ese aspecto, porque las decisiones que yo tomo en la mañana no es de materia, son de humanos, son de seres. Y esas decisiones yo necesito que decidir que si ponemos a un cliente en el hospital por medio de sus comportamientos que tuvo, debo que decidir si necesito que poner a este cliente en un instituto. Debo que decidir, hermanos, que si le vamos a hablarle hasta la policía al cliente. Son decisiones, hermanos, que pasan conmigo, que, como les digo, todos están esperando que yo tome esa decisión. Y gracias a mi Dios que las decisiones que yo hago no las hago solo. Sé que mi Dios está ahí presente. Sé que su Espíritu Santo está ahí presente. Porque como les dije, hermanos, estas decisiones que yo hago no son como cualquiera puede decir. Les afecta a personas. Y así nos pasa a nosotros también, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos una profesión, tenemos un trabajo o tenemos cosas que hacer en nuestras vidas diarias.
Y ¿saben qué, hermanos? Tienen que tomar decisiones. Pero entre esas decisiones va a impactar algo positivo o va a impactar algo negativo. Y solo que necesitamos que ver, hermanos, es que cuando nosotros nos ponemos en una situación de una decisión, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de decisión se va a hacer en ese momento? Porque les voy a decirles algo, hermanos. En el día de hoy, en el día del Señor, han habido hermanos y hermanas que tomaron la decisión de no estar aquí. Imagínense, hermanos, que este sería el día donde se decide el Apocalipsis que estamos estudiando, que empiece en este día, hermanos. A través de los estudios que estamos oyendo del hermano Rogelio, estamos viendo la grandeza de todas las cosas que vienen por venir. Y tal y así, hermanos, tomamos una decisión muy ligera. Hablamos, hermanos, como predicadores, hablamos que Dios tiene gracia y Dios es amoroso también. Y sí lo es, pero lo es para los que son suyos. Y a través en esta predicación, hermanos, vamos a ver en qué es lo que se está refiriendo Pablo también. Porque Pablo, hermanos, no era una persona perfecta. No era una persona que cuando le tocó o le pegó el Espíritu Santo, no estoy hablando yo de ese Pablo, estoy hablando cuando tenía el nombre Saúl. Y Saúl tenía ese enojo que estaba persiguiendo a los cristianos. Pero él tenía esa decisión en ese momento y sabía de lo que estaba haciendo. Y su decisión, hermanos, era de matar a los cristianos. Si estuviera Pablo, hermanos, presente entre nosotros, él nos diría que él no estaba muy contento o muy agradecido de su pasado. Como algunos de nosotros, hermanos, que no estamos contentos y agradecidos de cosas que hemos hecho en nuestro pasado también. Imagínense, hermanos, un Pablo, hermanos, que tuvo toda esta sabiduría, que levantó iglesias, que escribió cartas, que el Nuevo Testamento viene siendo una grande parte de él. Pero él tenía un pasado, hermanos. Y cuando él fue lleno, hermanos, del Espíritu Santo, sus palabras eran: ¿qué quieres que haga? Y así fue, hermanos. Desde esas palabras Pablo no paró. Y Pablo siguió trabajando hacia nuestro Padre Dios. Esa era la decisión de Pablo. Eso era lo que define a Pablo en el día de hoy. En nuestras predicaciones, en nuestros estudios, en nuestras enseñanzas. Porque nos dice en Filipenses, hermanos, 3. Dice el versículo 17: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. También, hermanos, tenemos decisiones con quién los estamos rodeando. Nuestros amigos, nuestras familias. ¿Qué tipo de consejo te están dando?
¿Qué es lo que hablan? Porque, hermanos, en veces el mejor consejo no viene de nuestras familias. El mejor consejo no viene de los amigos. Viene, hermanos, de la familia cristiana. Viene de entre nuestros hermanos y vienen entre nuestras hermanas. Porque tenemos algo muy común, hermanos, que nuestra mentalidad está en Dios. Si yo estuviera pasando, hermanos, que sí lo he hecho, que sí ha pasado, que cuando yo estoy pasando por una tormenta, no voy a levantar el teléfono, hermanos, y hablarle a los amigos. Porque los amigos me van a dar otro consejo. Vimos a Lot que por medio de su enfermedad era lo que pasó. Sus 3 amigos le estaban diciendo, pues es que, ¿qué hiciste, Lot? Para que tuvieras esta enfermedad, para que tuvieras, que Dios te quitara todo. ¿Qué hiciste, Lot? Era lo que le decían a Lot. Gracias, Dios te está castigando por las cosas que has hecho, pero ¿qué hiciste? Empezaron a dudar en Lot y empezaron a hacerlo dudar. Que también, hermanos, la esposa de Lot dijo, este es el Dios que tú alabas. Y eso puede pasar en nuestras familias también, hermanos. Que el hombre de la casa le está diciendo a la esposa, te quiero ver en la iglesia. ¿Y dónde estabas? Los hijos y las hijas cuando ven al padre o a la madre que están haciendo algo mal, ¿por qué no decimos algo? ¿Por qué no decimos, sabe qué, papá? Eso no va con las cosas de Dios. ¿Pero qué decimos? No, pues mi papá está diciendo que hagamos esto. Pero si somos hijos y somos hijas de Dios, necesitamos que tener esa valentía también. Ha habido muchos instantes, hermanos, donde yo mismo debo que corregir a mi familia. Corregirlos por medio de las decisiones que tomaron. Es que ya no somos del mundo, hermanos. Ya somos espirituales. ¿Dónde está nuestra ciudadanía, hermanos? ¿En la tierra o en los cielos? Y como estuvimos oyendo en esta mañana, hermanos, es nuestra mentalidad, es nuestra mente, ¿qué es lo que está pensando? Y nos dice Pablo, hermanos, sean imitadores de mí. Porque Pablo, hermanos, acababa de pasar por una transformación y estaba dejando un ejemplo para que nosotros pudiéramos ver ese ejemplo y ser ese imitador. Pregunta: ¿cuántos de ustedes imitan al hermano Rogelio? ¿Cuántos de ustedes imitan al hermano Reyes? Los uso a ellos dos porque han estado en este ministerio, han estado caminando por muchos años. Y los han dejado un buen ejemplo. Si no tenemos a un Pablo, hermanos, hay que ser imitadores de ellos dos. Hay hermanas que han estado aquí por mucho tiempo. Mi hermana Rafa ha estado aquí por mucho tiempo también.
hemos sido imitadores de ella. O porque ya soy adulto, ya soy mi propia persona, yo tomo mis decisiones. Sí, a los 18 años te reconoces como ya un adulto aquí en el estado de Texas. Pero esas decisiones que tú haces te pueden causar problemas. Esas decisiones que tomas te pueden traer algo bueno también. Sigue diciendo, hermanos, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí, hermanos, Pablo está clamando que le duele su corazón porque está viendo, hermanos, sus iglesias que él levantó, que están haciendo lo contrario. Le duele porque Pablo tiene ese entendimiento que va a ser los castigos, como lo que hemos estado estudiando en estos días. Me duele a mí también, hermanos, porque yo he visto a muchos hermanos que entran y salen de nuestras iglesias. Me duelen porque he tenido muchos familiares míos que estaban dentro de la fe y se salieron. Me duelen, hermanos, porque sé que va a ser el castigo que les va a tocar a ellos. Dice el 19, dice, el fin de los cuales será perdición, hermanos. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria en su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Y si pensamos de lo terrenal, hermanos, vamos a regresar a lo que es el polvo. Y no vamos a tener nada más, hermanos. No vamos a tener esa oportunidad de tener ese cuerpo transformado y estar en la gloria de Dios el resto de nuestro ser, hermanos. Dice el 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, que se tomó una decisión cuando estaban allí Adán y Eva en ese huerto del jardín. Se tomó esa decisión, hermanos, esa decisión se tomó, hermanos, en el punto que darle una mordida a esta manzana. Se tomó una decisión allí, hermanos, que nos afectó a cada uno de nosotros. Se tomó una decisión, hermanos, también cuando a Lot se le dijo que saliera de ese lugar, pero su esposa quiso ver lo que estaba atrás. Para poder estar en la presencia de nuestro Dios, hermanos, necesitamos que olvidar nuestro pasado. No necesitamos estar orgullosos de lo que éramos. Lo que era lo pasado, hermanos, nomás debe ser algo que hicimos. Y si era algo que no era divino, lo necesitamos que dejar atrás, hermanos. Salió el pueblo de Israel y se estaban quejando. Estaban diciendo a Moisés, ¿para qué nos sacaste? Si teníamos todo acá bien.
¿Para qué nos sacaste? Para sufrir. Pero el plan de nuestro Dios, hermanos, era de darle la tierra prometida. Y no fue así, hermanos, porque esos hombres, ese grupo que estaba allí, tomaron una decisión. Y esa decisión, hermanos, le costó de morir en el desierto, hermanos. Son las decisiones, hermanos, nos traen consecuencias. Eso es lo que Pablo nos anda diciendo. Y dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, pues ahora no voy a decidir a ir a la iglesia, pero pues estamos en el party, como dicen. ¿Cómo nos podemos ver en la presencia de Dios cuando estamos party? No podemos mezclar las dos cosas. Dios es santo, Dios es puro, y nuestra conducta y nuestro ser necesita que ser así también. No podemos hacer cosas, hermanos, que va lo que es a lo contrario de nuestro Dios. Porque si no, hermanos, no podemos pasar por esa transformación de este cuerpo y debemos tener esa humillación, hermanos, de lo que éramos antes. Hay cosas, hermanos, que yo he hecho en mi pasado que yo no estoy contento, que no estoy agradecido. Pero como cuando nos subimos a un auto, hermanos, y estamos manejando, el espejo de enfrente de nosotros está grande, hermanos. Y es como debemos de ver estas decisiones, debemos que ver estas transformaciones, por decir. Y cuando estamos en el auto, hermanos, vemos que tenemos un espejo pequeño y tenemos el espejo acá en la izquierda y el espejo de la derecha. ¿Y qué tan pequeños están, hermanos? Pero cuando estamos manejando, estamos viendo estos espejos y estamos viendo lo que está atrás de nosotros. Y así, hermanos, debe ser nuestra transformación también. Que las cosas que estábamos haciendo, que miremos en esos espejos y que nos recuerde que ya no puedo ser así. Ese ya no soy yo. Porque tengo un espejo enfrente de mí que me está viendo y que me está dando una visión para dónde voy, hermanos. Y ahí está el ángel cuidando tu vehículo para que lleguemos a donde necesitamos que llegar. Y eso es lo que Dios nos quiere dar, hermanos. El bigger picture, lo que está enfrente de nosotros, no lo que era en lo pasado, hermanos. Y son nuestras decisiones, hermanos, nos lleva a muchas cosas bellas también. Primero de Juan, hermanos. En el capítulo 3. Nos dice el versículo 2, hermanos, dice: amados, ahora somos hijos de quién, hermanos? De Dios. Somos hijos de Dios, hermanos. Ese es el título más bonito que podemos tener. Que seamos hijos de Dios. No el título de un licenciado, hermanos. No el título de ser un ingeniero.
o un maestro, una maestra, o como en mi posición, un director, o en mis tiempos cuando estaba en el militar como sargento. Esos títulos no son, hermanos. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y ese es el plan, hermanos, ese es el plan de salvación, ese es el plan que debemos de tener cada uno de nosotros. No, hermanos, lo que es en el presente, no es lo que hicimos ayer, hermanos, porque lo que estamos haciendo hoy y lo que hicimos ayer nos ha traído consecuencias, hermanos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué, hermanos? Purificará. Asimismo, así como Él es puro. Estamos viendo, hermanos, que no los podemos mezclar. No podemos estar en fiesta y tratar de mezclarlos con lo que es santo. Y cuando uso la palabra fiesta, hermanos, es lo que ustedes lo pueden tomar en sus actividades. ¿No? Que el hijo tiene juego de béisbol, fue a esa fiesta. Que la hija tiene gimnasio, pues aquí llevarla para allá. Y estamos pasando, hermanos, por unos tiempos muy difíciles, donde a los mismos, hermanos, que decimos que somos hijos de Dios, la tentación y el consejo del mundo nos andan ganando, hermanos. Me gustó cómo lo puso el hermano Rogelio. Vamos a la fiesta, pero hay que decirle, mañana te va a la iglesia. ¿Verdad que no decimos eso? Me gustó esa expresión, por eso lo estoy usando, hermanos. Y dice el versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nos dice, hermanos, que hagamos un alto. Y no hacemos el alto, hermanos, nos llevamos la luz o nos llevamos el sign. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí está la policía, ahí está el sheriff. Y hasta le decimos, ¿por qué me estás parando? Yo, pues que no viste el sign, que no viste las luces. Y le queremos pelearle como si él era el que cometió el error, porque nos anda dando una infracción. Y ese día, hermanos, va a ser igual. ¿Cuántas infracciones hemos hecho? Si no las estamos haciendo, pues nos dice la palabra también, bienaventurados. Pero si hacemos infracción, hermanos, nos queremos justificar. Y en esa justificación, hermanos, empezamos a crear una historia, un panorama que no va, hermanos, con lo que nos anda diciendo la palabra de nuestro Dios. Dice el 5, dice, y sabéis que Él apreció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Nosotros, hermanos, como les mencioné, nuestro pasado estaba lleno de pecado. Hubo un momento, hermanos, en esa situación que los encontramos, que dijimos,
ya no quiero ser así, quiero cambiar. Me voy a entregar al Señor. Porque yo sé que nomás hay una persona que me puede quitar el pecado. Y ese es Cristo Jesús. Porque murió por nuestros pecados. Y hasta hacemos contratos verbales que decimos: Padre Dios, si me sacas de esta situación, me voy a convertir. Y los convertimos, hermanos, y luego se nos olvida. Se nos olvidó el contrato que hicimos con Él. Cristo Jesús cumplió el 50%, hermanos, y ahora está esperando que nosotros pongamos el 50%. Y en veces le damos un 10, en veces le damos un 20. Pero Cristo Jesús está esperando que llegues al 50 para llegar al 100. ¿Qué debemos que hacer nosotros? Tomar esa decisión, hermanos. ¿Por qué me convertí? ¿Por qué me arrimé y le pedí a mi Señor que me cambiara y que me sacara de esta situación? Y que esa convicción, hermanos, sea nuestra convicción y que nunca se nos olvide que qué hizo Dios para nosotros. Que nunca se nos olvide, hermanos, porque esa convicción es lo que te va a ayudar para que estés firme. Esa convicción te va a hacer que te pongas fiel con nuestro Dios también. Porque todos que estamos aquí, hermanos, hemos pasado por algo. Todos, incluyéndome a mí mismo. He luchado en mi camino desde que me convertí, pero no me ha dado, hermanos. No me ha dado de vencida. Porque en el tiempo que yo necesitaba a Cristo Jesús, Él se encontró allí. Ahora, hermanos, me dedico a estudiar su palabra. Ahora me dedico de predicar de su palabra. Ahora me dedico a enseñarles a otros. Y eso es lo que me ha traído más cerca al Señor, hermanos. Su palabra. Porque su palabra es el mejor consejo que puede dar alguien. La palabra es de nuestro Dios. Esto no es consejo de padre, este no es consejo de madre, este no es consejo de amigos. Este es consejo, hermanos, de nuestro Padre Dios y del Hijo de Cristo Jesús. Y todos los que Él levantó, los que ellos levantaron, todos los apóstoles. Y vemos en los consejos que Pablo los da también. Pero lo extiendo, hermanos, hacia la iglesia. Estamos dando consejo. Estamos ayudando a nuestro hermano, a nuestra hermana que está pasando por una situación. O decimos nomás, pues hago por ti. Y a veces decimos, hermanos, pues se lo dejamos al hermano pastor. Que él vaya y que él ore y que él haga todo. Y tengo palabra de decir, hermanos, eso, porque mi papá también es pastor.
Y yo sé lo que pasan los pastores, y yo sé lo que la dedicación que ellos tienen, pero porque quieren el bienestar de su iglesia, quieren el bienestar de la familia. Y sigue diciendo, hermanos, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Miren el consejo que va a dar, hermanos. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Cuando dice la Biblia, hermanos, cuando usa ese tipo de palabra, hijitos o hijitas, es que ahí viene algo bueno, hermanos. Viene un consejo que necesitamos que parar de hacer lo que estamos haciendo y escuchar el consejo, porque puede ser, hermanos, que alguien ya vivió ese consejo. Puede ser que alguien ya pasó por esa situación y te está tratando de advertir que no tomes esa decisión, porque te puedo decir, yo ya tengo experiencia en eso. Y mira, esto es lo que te va a pasar. Y te va a ir mal, puedes caer hasta en la cárcel. Y nos dice así, hermanos, hijitos, es porque ahí viene un consejo. Y nos da una advertencia, hermanos, del consejo que acaba de dar. Y esa advertencia, hermanos, viene un poco duro. Pero yo no lo estoy diciendo, hermanos, lo está diciendo la palabra de nuestro Dios. Yo más lo estoy leyendo, hermanos. Y dice, y el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, para que esto apreció el Hijo de Dios para desechar las obras del diablo, hermanos. Un poco duro, hermanos. Y espero que mi hermano pastor no diga, no, pues ya no lo vamos a invitar, hermano Salvador. Porque sí viene duro, hermanos. Como les dije, yo tenía algo poco diferente, pero mi hermano pastor me ganó con muchos puntos en la mañana. Hasta le decía a Isabel, dile que se quede en el Apocalipsis, porque me estaba robando los puntos. Bueno, no que me los robó, pero estamos pensando igual. Estamos pensando igual. Y cuando dijo, los regresamos al Apocalipsis, dije, yes, porque le iba a seguir y ya no iba a tener predicación. Pero viene un fuerte, hermanos, pero es una advertencia, es para que la iglesia se levante. También se mencionaba, decía, hay muchas sillas vacías. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Porque el castigo va para nuestra familia, el castigo que estamos estudiando va para nuestros hijos, para nuestras hijas, para los abuelos, para los tíos, para los vecinos, para tu mejor amigo, para tus compañeros del trabajo. Y si estamos haciendo algo, hermanos, tuviéramos una necesidad más grande, un lugar más grande, porque no cupiéramos aquí, hermanos, y estuviéramos trabajando enseguidas, terminando ese proyecto, para caber, hermanos, porque esta iglesia ya sería muy pequeña, para si traíamos a todas nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, no cupiéramos aquí, y nos estuviéramos congregando enseguidas.
Dice el 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Nosotros, hermanos, hemos nacido de Dios, tomamos esas aguas y fuimos convertidos. No podemos estar mezclados en el pecado, hermanos. No podemos seguir en el pecado, porque nuestro Dios es santo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Puede haber conflictos dentro de la iglesia? Claro que sí. Puede ver que reconocemos unos conflictos, pero ¿qué estamos haciendo? Hay conflictos y estamos esperando, pues el hermano me ofendió primero, me voy a esperar que me dé el perdón primero, que él hable conmigo primero. Y no debe ser así, hermanos. En inglés se dice, sometimes you gotta be the bigger person. A veces nosotros debemos que ser la persona más grande o mayor, por decir, y tomar ese primer paso y decirle, ¿sabe qué, hermano? Parece que tenemos un conflicto aquí, arreglarlo, porque va a haber el día que yo lo necesito y usted me va a necesitar. Y debemos que tener esa paz, porque somos hermanos también. Algo muy interesante que le mencionaba a la iglesia, le estaba mencionando a Isabel. Dice, gracias a Dios que nosotros no tenemos conflictos, porque podemos entrar a cualquier iglesia, hermanos, de las 7 que se encuentran aquí, y no los van a rechazar, hermanos, porque tenemos esa paz. Como tomamos la decisión de congregarlos estas semanas aquí, hermanos, nos han recibido muy bien. Y yo estoy hablando con mis hermanos y me dicen, estamos contentos aquí porque nos recibieron bien. Les damos las gracias por eso. Pero porque no venimos con conflictos, hermanos. Venimos, hermanos, porque queremos estar con nuestros hermanos, nuestras hermanas de aquí en Sparks. Queremos convivir con ustedes. Hemos tenido cena a la hora del lunch, hemos tenido comida, hemos tenido pláticas. Hemos alabado al Señor junto con ustedes. Hemos oído la predicación y los estudios en la mañana con ustedes. Y así es como debe trabajar, hermanos. Pero hay conflictos dentro de nosotros que no hemos podido resolver. Y aquí les acabo de leer, hermanos, eso no puede pasar. Porque fallece el hermano o fallece la hermana y nos va a quedar ese sentimiento dentro de nosotros porque no le dimos el perdón. Y eso nos va a llevar, hermanos, pensando, hermanos, una culpa o un guilt, por decir. Entonces, nunca tuve la oportunidad de disculparme con mi hermano. Dice, porque en este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os amemos. ¿A quién, hermanos? Unos y a los otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y hermanos, esperemos, hermanos, otro dicho en inglés, que si nosotros, hermanos, estamos
no bien con nuestro Dios, que no estamos bien con Cristo Jesús, porque estamos haciendo errores en nuestras decisiones. Que sea un wake-up call, hermanos, que despiertemos de ese consejo, hermanos, que va contra de nuestro Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga, que esté con ustedes, hermanos. Pero cuando tengan esa necesidad, hermanos, pídanle a Dios, hermanos, porque Él conoce el camino. Él conoce, hermanos, cómo nos va a dar esa esperanza. Y eso es todo lo que podemos pedir, hermanos. Dios los bendiga, hermanos.